Cuando uno lee los escritos de Santa Teresita, prácticamente se reconoce su rostro en todas las páginas y se podrían aplicar cada una de sus intuiciones espirituales a una situación que vivimos concretamente. Por eso es difícil hacerla entrar en un sistema de espiritualidad. Una vida difícilmente se traduce a fórmulas. En la espiritualidad teresiana no hay más que un solo punto en el que la mirada pueda captar con nitidez la coherencia y la articulación de esta doctrina. Y este punto es el movimiento de abandono. El abandono resume su doctrina porque exige que se viva como un niño pobre y desprovisto, pero seguro de ser amado por un Padre infinitamente misericordioso. El caminito espiritual de Santa Teresita del Niño Jesús. Hoy presentamos el movimiento de abandono. El corazón del mensaje de Teresita es misericordioso. Y el camino que nos lleva a este corazón es el camino de la infancia espiritual, que se vive de una manera privilegiada en el movimiento de abandono. De verdad, cuando nos abandonamos, abrimos el camino a todos los detalles de un Dios que nos ha amado primero. Se trata más de entregarse que de hacer, más de acoger que de dar. Teresita se acurruca en los brazos de Papá Dios y afronta sin miedo las tormentas porque su Padre le da a cada instante aquello que necesita. Por eso, quien quiera seguir lo que ella enseña debe saber que permaneciendo pequeño y débil puede aspirar a la santidad. La gran revelación del Evangelio es que Dios ama a los pequeños porque son pequeños, pobres y sin valor. En una palabra, Dios ama a las manos vacías. Esto se llama el camino de la infancia espiritual. Pero no nos engañemos, no es una actitud ingenua la que se adopta para ser amable y descuidado. Se trata de un hijo que encuentra totalmente natural acudir constantemente a su padre con la tranquilidad que le da la confianza total. Este es el camino de la santidad. Y aquí es donde interviene el movimiento de abandono, porque esta actitud hay que vivirla, no de una manera intelectual, no es suficiente con que lo leamos, con que ustedes me estén escuchando. No, hay que vivirlo en lo cotidiano de una vida muy común y corriente. Vamos a intentar colocarla en el contexto de la tradición espiritual. Abandonarse no significa quedarse quieto. Teresita utilizaba las mismas expresiones de San Ignacio de Loyola. Mucha atención. Él decía que el abandono consistía en confiarme totalmente a Dios, pero hacerlo todo como si el éxito dependiera totalmente de mí y no de Dios. Por otra parte, poner todo mi cuidado en lo que yo hago, como si no hiciese nada, y Dios solo hiciese todo. Y esto, en palabras de Teresita, sería así. Hay que hacer todo cuanto está en nosotras, dar sin medida, renunciarse continuamente. En una palabra, probar nuestro amor por medio de todas las buenas obras que están en nuestro poder. Pero como al fin de cuentas todo esto es poca cosa, es necesario cuando hayamos hecho todo lo que creemos deber hacer, confesarnos siervos inútiles, esperando, no obstante, que Dios nos dé por gracia lo que deseamos. He aquí lo que esperan las almas pequeñas que corren por el camino de infancia. Digo corren y no digo descansan. Esto que acabamos de oír no quiere decir que Teresita enseñara a sus novicias a evadir sus problemas. Ella era una mujer muy realista. Ella no quería que se evitara ninguna dificultad, aunque se tuviese que pasar por debajo.
Ella decía, somos demasiado pequeñas para sobreponernos a las dificultades. Es necesario que pasemos por debajo de ellas. Y pasar por debajo, mis hermanos, es sentarse en la dificultad y vivirla desde dentro. Es decir, sufrirla porque contiene el sentido oculto de nuestro porvenir. Pasar por encima constituye siempre una salida falsa. Pongamos un ejemplo práctico. Llegas a donde Teresita a contarle tu incomodidad porque tu vecino podó su jardín y cayeron hojas en el tuyo recién podado. Lo primero que pensarías que alguno te dijera es, pasa por alto esas pequeñeces, no te preocupes por eso. Pero lo que hará Teresita es obligarte a mirar las dificultades de frente. Ella te dirá algo así como, ok, admitámoslo, tu vecino ha cometido el error que dices. Y en vez de evitarte ese combate, destruyendo sus causas, te lo hace mirar de frente. Y lo hace porque quiere ayudarte a ver la realidad de frente y aceptarla. Este es el primer tiempo del movimiento de abandono, donde no se busca evadir un trabajo ni huir de uno que tiene un carácter difícil y donde no se piensa en otra cosa sino en lo que hay que vivir. Uno permanece sumergido en lo cotidiano tal como es y es precisamente ahí donde uno se hace santo. La vida divina se alimenta de la vida cotidiana más ordinaria. El abandono no es una manera de hacer la vida más fácil, sino de ayudarnos en lo difícil con medios muy pequeños. Ahora bien, no es suficiente con reconocer la dificultad porque se puede escapar de ella o aceptarla de mala gana. Hay que aceptarla y adherirse a ella. En una palabra, hay que amar la voluntad de Dios que se traduce en estas posibles circunstancias. Teresita resumía su enseñanza con un poco de humor. Ella decía, no tenemos más remedio que soportar los chaparrones. ¿Qué le vamos a hacer si nos mojamos un poco? Y es que hay que aceptar la propia debilidad, pues solo en ella puede desplegarse el poder de Dios. Una vez aceptada la realidad, Teresita te invita a amarla, incluso hasta desear que pasara. Y luego empieza a decirte cualidades de ese vecino que traíamos al ejemplo que te molestó tanto con esas hojas. Y entonces ese resentimiento que tenías se convierte en admiración. Incluso notas que hasta es una mejor persona que tú, tal vez. Pero muy a menudo en nuestra vida las dificultades y las inquietudes están más en la imaginación que en la realidad. Hacemos una tremenda montaña con preocupaciones imaginarias. Por eso, debo decir, de paso, que hay que vivir en el momento presente y no amplificar sus problemas con la imaginación. Por eso Teresita decía que muy frecuentemente nos creamos a nosotros mismos combates que no existen y que son pura imaginación. Ahora, si el combate es real, hay que aceptar verse uno tal como es y abandonarse a Dios por la confianza. Cuando surge una dificultad en nuestra vida, no hay que quedarse a su nivel, sino realizar un desprendimiento inmediato a fin de mirarla en clave de Dios. Por eso es necesario desprender el corazón de la tarea para abandonarse en Dios. Teresita decía que debemos ser como los israelitas que levantaron los muros de Jerusalén, trabajando con una mano y sosteniendo la espada con la otra. Si se trata de una preocupación inútil, no hay por qué tener miedo de mirarla. Aparecerá así a la luz y caerá por sí misma. Ella dijo, creo que en las cosas muy importantes no se superan los obstáculos, se les mira fijamente todo el tiempo necesario hasta que en el caso que procedan de los poderes de la ilusión, desaparecerán. Y entonces llegamos al tercer tiempo del movimiento de abandono,
Cuanto más avanza el hombre, más descubre que tiene las manos vacías y que está lejos de Dios. Está separado de Dios por un abismo infranqueable para sus propias fuerzas. Entonces, hay que hacer un puente por encima de este abismo. Sobre las dos orillas se han construido cimientos sólidos. Se levantan dos pilares. Sobre nuestra orilla, la humildad, por la que el hombre finito, nosotros, aceptamos humildemente nuestra imperfección y nuestra impotencia. Y sobre la orilla de Dios, que es infinito, el pilar es la misericordia en la que el hombre cree. Lo mismo que la humildad, la fe en el amor misericordioso de Dios es una condición esencial de la esperanza. No se puede esperar en alguien en cuya bondad no se cree. Imposible. Sobre estos pilares se lanza entonces el puente de la confianza amorosa y el hombre puede llegar hasta Dios. O más exactamente, Dios mismo se presenta sobre ese puente, toma al hombre y lo lleva a la otra orilla. Y aquí interviene la oración. Cada vez que Teresita experimenta su debilidad, acude a los pies de Jesús para ofrecerle sus infidelidades momentáneas. Después de haber tomado conciencia de sus limitaciones, después de haberlas aceptado, se ofrece. Y ella dice: me apresuro a decirle a Dios: Dios mío, sé que he merecido este sentimiento de tristeza, pero déjame, sin embargo, que te lo ofrezca como una prueba que me envías amorosamente. Lamento mi pecado, pero me alegro de poder ofrecerte este sufrimiento. Y en el fondo, ¿qué es lo que dice Teresita? Cuando las cosas se ponen muy difíciles y vemos que somos incapaces de levantar las montañas de orgullo y de egoísmo que hay en nosotros, confesemos sencillamente que somos siervos inútiles. Esperemos todo de Dios y Él nos dará todo por gracia. Esto es una oración. Cuando el hombre se enfrenta con las exigencias del Evangelio, perdonar a sus enemigos, ser casto, ser pobre, ahí se descubre radicalmente incapaz. Y entonces queda una única solución: recurrir a Dios en una súplica totalmente confiada, humilde y perseverante. Todos los maestros espirituales lo afirman después de Cristo. Lo que es imposible a los hombres es posible para Dios. Mis hermanos, podemos tener muchas excusas para nuestras faltas por debilidad, pero no tendremos jamás excusas de no rezar. En verdad que Dios acepta en su reino a personas cuyo temperamento no es quizás el más apropiado para ser santos. Santa Teresita del Niño Jesús.